Donald Trump despide al poderoso director del FBI. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Bienvenidos a las últimas noticias de Estados Unidos. Revuelo en Washington, revuelo en Estados Unidos, señores. Ante la sorpresa mundial, podríamos decirlo, Donald Trump ha destituido a James Comey, director del FBI. Según los análisis inmediatos que han surgido en las principales cadenas televisivas, Donald Trump con esta acción está buscando ganar tiempo para evitar su posible destitución. Dicen, más temprano que tarde saldrá a la luz pública todas las pruebas de los vínculos que habría de Donald Trump con el gobierno ruso. Es decir, que Rusia habría intervenido las elecciones presidenciales para favorecer a Donald Trump. Y tal situación inevitablemente pondrá a Donald Trump en un juicio político de destitución. Entonces, amigos de Videos Mundo, según las interpretaciones que se están dando en los análisis de las principales cadenas televisivas del mundo, Donald Trump con esta acción, aparte de ganar tiempo, lo que está buscando es entorpecer las investigaciones que empujen a Donald Trump hacia el banquillo de los acusados para una posible destitución. Señores, está grave la cosa. Recordemos que en días pasados el caso Flynn, Michael Flynn, ha sonado bastante, ya que se ha comprobado que efectivamente tuvo conversaciones con el gobierno ruso. Si salen las evidencias y las pruebas de que Donald Trump sabía que Rusia estaba interviniendo las elecciones, pues es inevitable su destitución, señores. Amigos de Videos Mundo, a continuación, para respaldar esta última noticia que está causando revuelo, no solo en Estados Unidos, sino mundialmente, he subido como siempre el compilado de videos con los reportes de este delicado tema para contrastar y respaldar, obviamente, la información. No solo está de CNN, también está el enfoque de RT, que es la televisión rusa, de tal manera que ustedes tengan los elementos necesarios para sacar sus propias conclusiones. Les pido que me dejen sus comentarios y opiniones. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Será que Donald Trump va a ser destituido más antes de lo pensado? ¿O es que simplemente va a terminar en simples acusaciones? Por favor, déjenme sus opiniones de lo que piensan, qué perspectiva le dan a esta situación. Lo vamos a leer muy atentamente. Les dejo con los compilados de los reportes. Despedido, casi como lo hacía en su programa de televisión, el presidente de Estados Unidos destituyó al director del FBI. En una carta, el mandatario le dice a Comey que tomó la decisión siguiendo las recomendaciones del propio secretario de Justicia, Jeff Sessions, y de su vicesecretario. La búsqueda del nuevo director del FBI comenzó de inmediato. Bueno, y ustedes vieron la noticia de último momento. Un desarrollo que genera mucha sorpresa en Washington, el despido de James Comey, director del FBI. El presidente Trump aceptó la renuncia luego de la sugerencia del secretario de Justicia, asistente, porque habían perdido ya la confianza en el director del FBI. James Comey fue confirmado en su cargo en 2013, había hecho la transición del gobierno del presidente Obama al gobierno de Donald Trump, y lo tradicional es que un director del FBI quede en su cargo por lo menos 10 años, pero desde el 8 de noviembre en adelante y desde días antes, desde el 27 de octubre para ser más precisos, Comey ha estado en medio de la controversia. ¿Cuál es la última polémica? En su testimonio ante el Senado ayer, dijo que Huma Abedin, la asesora de Hillary Clinton, le había enviado miles de correos electrónicos, le había hecho un envío directo a su esposo, al ex legislador Weiner, quien estaba bajo investigación. Pero hoy el FBI aclaró que no, que ella no le había enviado miles de correos, sino que ella sincronizó o hizo un archivo de su teléfono en ese computador y por eso estaban ahí. Que los
los correos que aparecían como clasificados eran apenas 12, pero que no estaban clasificados, no tenían esa descripción, no estaban oficialmente clasificados cuando ella los archivó. El FBI aclaró lo ocurrido, pero no se disculpó. Me acompaña vía telefónica Dan Restrepo, es colaborador político de CNN, trabajó en la presidencia de Obama en el Consejo Nacional de Seguridad. Dan, ¿qué tan sorprendente es el despido de Comey, de quien se decía tenía una hoja de vida estelar, y hay un incidente sobre cuando él estaba trabajando en el Departamento de Justicia durante el gobierno de George W. Bush, en el que se decía estaba a prueba de toda presión política, pero hoy es despedido? ¿Esto es sorpresa o esta serie de intervenciones habían vaticinado algo similar? No, mire, eso es una sorpresa muy grande. Es solamente la segunda vez desde 1972 que un director del FBI es despachado por un presidente de los Estados Unidos. Y muy sorprendente porque el director Comey estaba dirigiendo una investigación al mismo presidente y de su campaña y los enlaces, a los presuntos o posibles enlaces entre esa campaña y agentes rusos. Entonces, no hay nada normal sobre lo que está ocurriendo y menos sobre lo que ha ocurrido esta tarde con la despedida del director Comey. El presidente Trump notificó a influyentes senadores. Por ejemplo, Dianne Feinstein confirma que el presidente la llamó y le informó que iba a remover de su cargo a Comey. Ella dice tiene que venir a una audiencia de confirmación. Para ponerlo esto un poco en contexto, el director del FBI tiene un cargo que es independiente, pero sirve dependiendo de la disposición o la decisión del presidente. Sí, es nombrado por el presidente con confirmación del Senado. Y luego trabaja directamente, más o menos directamente para el fiscal general del país. Entonces la recomendación aquí aparentemente fue del número 1 del fiscal general Jeff Sessions y el número 2 del Departamento de Justicia de despedir a Comey, aparentemente o supuestamente por lo que él hizo en divulgar los resultados de la investigación sobre los correos electrónicos de la secretaria Clinton el 5 de julio del año pasado, donde él Comey se salió de las normas del Departamento de Justicia de hablar sobre una investigación que había finalizado sin decisión de ir a juicio. Entonces, el memorándum que sacan hoy del Departamento de Justicia, del número 2 del Departamento de Justicia, nombrado por el presidente Trump, pero muy respetado de ambos partidos, dice que la razón básica de echar a Comey empieza con esa audiencia de prensa tan inusual que dio Comey el 5 de julio del año pasado. Ahora, dice el presidente Trump en su carta, Dan, el FBI es una de nuestras instituciones más valoradas y, dice, y respetadas. Hoy marca un nuevo comienzo en la joya de la corona de nuestras agencias del cumplimiento de la ley. Esto dice la carta del presidente Trump. En círculos demócratas seguramente muchos estarán diciendo, Dan, Comey con sus declaraciones le dio la presidencia a Trump y Trump ahora lo despide. Sí, y lo que también vamos a ir mucho en los días que vienen, y lo interesante va a ser si solamente va a ser demócratas o si también se van a sumar republicanos, de decir que esto subraya la necesidad de una investigación completamente independiente sobre el tema ruso y las elecciones. Así necesitamos una figura de un fiscal especial independiente, que hay unas formas bajo nuestra ley que es aún más independiente que el director del FBI. Entonces creo que el debate va a ir en esa dirección, por lo menos por parte de los demócratas, y la incógnita y lo importante va a ser si también va en esa dirección por una parte importante del Partido Republicano y en particular de senadores republicanos, para ver si hay un llamado a una investigación verdaderamente independiente, porque hay la dificultad que el nuevo director del FBI va a ser nombrado por Trump para investigar a Trump, que es un poco inusual también.
Y es el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones, sus siglas en inglés FBI, que es la Policía Federal del Gobierno de Estados Unidos. Es una dependencia independiente dentro del Departamento de Justicia. Pero hoy dan en la rueda de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ante la pregunta de si Comey iba o debía ser despedido, luego de que se confirmó que no dijo la verdad en esta audiencia sobre Uba Ahmedin, decía Sean Spicer que no había razón, que no tenían motivos para despedir al director del FBI, y vemos que ese proceso ya estaba en marcha, porque una decisión como estas, para que llegue ya al concepto del secretario de Justicia, del vicesecretario de Justicia y a la decisión final del presidente, esto no ocurre en pocos minutos. No ocurre en pocos minutos. Entonces Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, o no sabía o hizo la decisión de ocultar una decisión que sabía que venía, y cualquiera de los dos es un poco problemático, uno más que otro, pero esto no es una decisión que se toma en particular por la razón que están dando. La razón por la cual que están dando es algo que ocurrió en julio del año pasado. Y la falta de confianza que existe dentro del departamento por acciones que el director tomó en julio del año pasado. Si creemos la razón por la cual nos están diciendo que lo echaron, entonces es muy difícil pensar que eso ocurrió en las horas entre cuando Sean Spicer habló en la Casa Blanca y el momento en que sale la carta, el anuncio por parte del presidente Trump despidiendo a Comey. Muchas gracias, Dan Restrepo es abogado, estratega, demócrata y colaborador político de CNN. Y para terminar, Dan, acá lo que sorprende es que Comey es despedido y había confirmado que hay investigaciones, como decías, en contra del entonces candidato, por lo menos para saber qué ocurría con su campaña y con sus negocios. No se sabe el detalle, pero James Comey despedido hoy. Nos vamos a la pausa. Iniciamos con una noticia de última hora que toma a muchos por sorpresa en Estados Unidos. El presidente Donald Trump destituyó al director del FBI, James Comey, al director del FBI. La noticia sorprende porque hace unas horas, en la rueda de prensa que a diario ofrece el secretario de prensa de la Casa Blanca, él decía que no había razones para creer que el presidente no confiaba en James Comey. Vamos de inmediato a Washington. Allí está Juan Carlos López con los detalles de esta noticia. ¿Qué cambió entre la rueda de prensa y la decisión del presidente? Juan Carlos. Esa es la pregunta de los $5 millones, Patricia, porque esto ha tomado por sorpresa al mundo político en Washington. Nadie se anticipaba este anuncio. Primero porque, por lo que le hemos escuchado a los invitados y a los analistas, no se ha dado un despido de este tipo de un presidente al director del FBI. Comey fue confirmado en su cargo por el Senado y solo recibió un voto en contra en 2013. Fue postulado por el presidente Obama, a pesar de que Comey era un republicano, pero tenía muy buena reputación entre los demócratas porque siendo funcionario del Departamento de Justicia, impidió que el entonces gobierno de George W. Bush obligara a firmar al secretario de Justicia, quien estaba convaleciente, James Ashcroft, que lo obligara a firmar un documento en su hospital. Por eso y por su carrera muy distinguida fue postulado y confirmado al cargo de director del FBI. Cuando uno lee las cartas, porque son tres, una del vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, otra del secretario de Justicia, Jeff Sessions, y del presidente, pues la que tiene más datos y que explica mejor el proceso es la de Rosenstein, y dice que todo comenzó cuando Comey anunció públicamente el 5 de julio del año pasado que no había razón para investigar a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado para manejar sus correos. Rosenstein dice que Comey usurpó las funciones del secretario de Justicia y que su comportamiento después no corresponde a lo que muchos esperaban ocurriera. El presidente Trump dice en su carta, y un párrafo que llama la atención, dice: aunque le agradezco que usted personalmente en 3 oportunidades me dijo que yo no estoy bajo investigación, debo tomar esta decisión de removerlo del cargo. El despido fue inmediato, la carta fue llevada a la sede del FBI, aunque Comey no se encuentra en Washington. Sorpresa en el FBI, sorpresa en el Departamento de Justicia y reacción en el Senado que va desde la declaración del senador Leahy, que dice que esto tiene tintes de la época de Nixon, el que el presidente Trump despida a alguien que podría estarlo investigando, al Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, que dice que van a empezar un proceso para confirmar al sucesor o la sucesora de Comey, pero
más preguntas que respuestas. Patricia, y la Casa Blanca se pronunció hace poco diciendo que no habrá más declaraciones sobre este sorpresivo despido esta noche del director del FBI. No habrá declaraciones de la Casa Blanca, pero seguramente los demócratas tendrán mucho para decir. Ya se sabe que el senador Chuck Schumer ofrecerá en breve algunas declaraciones. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos López en Washington. Insólita y tajante la decisión del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, que ha despedido a James Comey como director del FBI, cargo que, recordemos, ostentaba desde septiembre de 2013 y cuyo mandato terminaba en 2023. Hay que resaltar que esta es una situación insólita. No suele pasar que un presidente destituya a un director del FBI. El mandatario le mandó una carta escrita a mano a James Comey en la que aseguraba que el cese se llevaba a cabo de manera inmediata, es decir, una decisión fulminante y que, según hemos podido saber, nadie se esperaba en la sede del FBI. En esa carta decía de manera tajante el presidente que simplemente Comey no era capaz de liderar la oficina de manera eficaz. Duras las palabras, por lo tanto, de Donald Trump en esa misma carta. Eso sí, le deseaba suerte en su futuro laboral, pero no fue James Comey quien recibió esta carta, ya que estaba hasta ahora, o hasta hace poco, director del FBI en California de viaje, por lo tanto no estaba en la sede del FBI en ese momento de la decisión, ni tampoco cuando se entregó esa carta escrita a mano por parte del presidente. Según las últimas informaciones, sería el propio secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien habría recomendado la cesión de Comey, y además ya se ha hecho público un memorándum escrito por el fiscal general adjunto, quien aseguraba que era necesario restablecer la confianza de la ciudadanía en el FBI. Según ese documento, el ya exdirector del FBI cometió errores graves. En particular, según ese documento siempre, Comey usurpó la autoridad del fiscal general el pasado 5 de julio del 2016 al cerrar el caso de la candidata por aquel entonces, Hillary Clinton. Así que el principal motivo del despido parece ser cómo Comey actuó en la investigación a Clinton, que, recordemos, primero cerró, después reabrió y además lo hizo 11 días antes de las elecciones, y después la volvía a cerrar, además diciendo que él no veía por qué se tenía que seguir investigando. Ahí es donde dicen que usurpó el puesto del fiscal general de entonces o del Departamento de Justicia. Pero muchos aquí en Estados Unidos, sobre todo los demócratas, creen que, aunque sí, que Comey actuó de manera errónea, que unos sucesos de hace unos meses, incluso de hace un año, no pueden ser el motivo principal del despido y que tiene que haber algo más, y ese algo más ellos lo ven en la investigación. Y es que no podemos olvidar que Comey y el FBI están investigando en estos momentos los posibles vínculos de miembros de la campaña de Trump, algunos de ellos ya en la Casa Blanca, y ciudadanos y compañías rusas en los últimos meses. Es decir, que sobre todo los demócratas acusan al presidente de querer, por decirlo de algún modo, quitarse de medio al director del FBI, que podría encontrar algo incómodo sobre el mandatario. Eso sí, en esa carta de la que hablábamos, Trump llega a agradecer a Comey hasta en 3 ocasiones de que le haya informado de que no le estaba investigando a él personalmente. Por lo tanto, aunque hay fondo para esta decisión, y son los repetidos errores que muchos coinciden aquí que James Comey ha cometido, sobre todo en esa investigación a Hillary Clinton, muchos lo que no entienden es el tiempo, el momento de esta decisión, que, como decimos, es insólita, del presidente Donald Trump de cesar al director del FBI hasta hace poco, James Comey. Pues hemos hablado sobre este asunto con el comentarista en política Jerry Godwin. Escuchemos su opinión sobre esta decisión del presidente Donald Trump. Es posible que en poner a alguien nuevo va a poder tomar más control o afectar más el resultado de dicha investigación. Quizás porque, primeramente el director Comey se conoce por ser alguien que es muy vocal. Eso se vio durante el julio pasado, cuando mandó esa carta al Congreso sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, candidata a la presidencia.
Entonces, creo que esto va a afectar la investigación y el resultado de dicha investigación. Y la nueva sorpresa política en Washington, el anuncio hecho faltando 15 minutos para las 6 de la tarde por la Casa Blanca, el despido de James Comey como director del FBI, una carta que fue entregada por uno de los asesores del presidente Trump, quien fue al FBI, y la carta del presidente explica el por qué. Pero aquí hay muchas preguntas sobre por qué fue despedido el director del FBI, la Agencia Federal de Investigaciones, que es el equivalente a la policía, en este caso es la Policía Federal, es una dependencia del Departamento de Justicia con carácter independiente. Ahí veían ustedes la misiva del presidente Trump cuando le notifica a James Comey, director del FBI. La razón que hasta ahora da el gobierno para despedir a Comey es la rueda de prensa en la que reveló que estaba investigando, esto en julio del año pasado, los correos electrónicos de Hillary Clinton y su uso de una computadora de un servidor. Luego, el anuncio que hizo 8 días antes de las elecciones cuando aseguró que había reabierto la investigación y aunque dijo pocos días después de los comicios que esa investigación quedaba cerrada por no haber encontrado nada, muchos consideran que tuvo un impacto en los resultados. Ahora el presidente Trump toma la decisión de despedirlo. En la carta dice el presidente Trump: aunque agradezco que en 3 diferentes oportunidades usted me informó que yo no era objeto de investigación, de todas maneras debo informarle que no sigue en el cargo. El secretario de prensa Sean Spicer había dicho esta misma tarde que no veía una razón o motivo por la que el presidente Trump hubiese perdido la confianza en Comey. Y eso viene de una controversia que se dio apenas esta semana y es una declaración errónea de Comey sobre los correos electrónicos de Huma Abedin que resultaron en el computador de su ex esposo, del ex congresista Jamie Weiner, que dijo Comey habían sido enviados directamente, pero que luego revelaron que no, que fue un archivo, una sincronización, como llegaron a ese computador. El FBI aclaró, pero no se disculpó. Me acompaña Hugo Rodríguez, su agente del FBI, es experto en seguridad. Hugo, sorpresa el despido de James Comey, un cargo que normalmente tiene carácter de independiente, aunque sirve a discreción del presidente. El FBI ha perdido su independencia. El término del director del FBI es 10 años. Y la razón que el Congreso hizo eso era para que un presidente no hiciera lo que hizo el presidente Trump. Despidiéndolo, él es el primer presidente que ha despedido un director del FBI. Ahora, el FBI no va a ser independiente y no va a tener la confianza del pueblo que lo necesita, porque este presidente va a hacer lo que él quiera y los deseos de él solamente. En el Senado hubo, el senador Lindsey Graham, por ejemplo, respaldó la medida. La senadora Dianne Feinstein, demócrata, él republicano, ella demócrata, ella dice, ahora toca hacer un proceso para confirmar a un director del FBI. Como investigador y como experto en seguridad, ¿qué tan creíble es un proceso en el que el gobierno va a nombrar a un director del FBI que, por las versiones que han salido esta semana, por lo que dijo el exdirector nacional de inteligencia, está investigando no solo lo que ocurrió de la interferencia rusa en las elecciones, sino posiblemente la relación comercial del presidente o sus allegados con Rusia? Eso es verdad, pero tener el director del FBI y la agencia la más importante del mundo, tiene que ser independiente, objetivo y tiene que tener confianza del pueblo. Cuando una persona o el presidente tiene el poder de pedir y cambiar lo que está haciendo el FBI, el pueblo va a tener un problema, el mundo va a tener un problema. ¿Esto es un tema político, Hugo? ¿Esta es una decisión política? ¿El presidente tiene la autoridad para hacerlo, pero genera un debate y una polémica mayor? Mayor no es la palabra. Esto nunca ha pasado y ahora vemos que este presidente, si no están de acuerdo o no hacen lo que él pide,
como ha pasado en otros países, hace esos cambios como le gusta a él. La cosa más importante es que el FBI tiene que ser independiente del Congreso, del presidente, del jurado, de todos. Y eso ha fallado y ahora empezamos otro término que no sé cómo van a poder reclamar la confianza del pueblo. Ahora, Hugo, una pregunta. El despido de Comey bajo estas circunstancias se justifica, él cometió un error en la audiencia de ayer, dio información errónea sobre Huma Abedin. ¿Esa sería la gota que rebosó la copa o ves otros factores acá? No, yo no creo que es eso. Yo creo que este tema entero de Rusia, la influencia que ha tenido Putin, los asuntos de las computadoras y eso lo tienen que presentar, lo tienen que investigar y le tienen que dar los resultados como sean. El FBI es la policía del pueblo y ahora todo eso ha cambiado con alguien que lo quiere controlar y hacerlo de la manera que él desea. Hugo Rodríguez fue agente del FBI, la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, es experto en seguridad. Gracias, Hugo, por acompañarnos en esta edición de Directo USA. Y Ione Molinares se encuentra en nuestra sala de redacción. Ione, ¿quién es James Comey y cómo llegó al cargo? Pues James Comey tiene una larga carrera, Juan Carlos, que data desde sus tiempos como fiscal general del distrito de sur de Nueva York, que es uno de los distritos más importantes y donde muchos de estos fiscales hacen carrera, eventualmente llegar a cargos muy importantes en el gobierno en términos de lo que tiene que ver con la rama judicial. También fue consejero en el caso de Whitewater durante la administración del presidente Bill Clinton, un caso también muy sonado, un escándalo importante dentro del gobierno de este presidente demócrata, y después también fue fiscal asistente en el estado de Virginia. En 2004 era secretario de Justicia interino cuando John Ashcroft estaba en el hospital, que en ese momento era el secretario de Justicia bajo el gobierno de George W. Bush, cuando se negó a certificar el programa de vigilancia electrónica, precisamente porque el secretario de Justicia estaba convaleciente. Así que esto es un punto importante. Le generó muy buena reputación en Washington, Juan Carlos, pero ha tenido un papel muy importante en casos importantes, como por ejemplo el atentado a las Torres Khobar en Arabia Saudita, el caso con la información confidencial que a través de correos electrónicos estuvo el mismo David Petraeus, entonces el director de la CIA, tuvo una relación con una de la biógrafa, y él estuvo pendiente también de ese caso. Tal vez la gente lo recuerda más por lo que ha pasado, obviamente, después del año pasado con la intervención del FBI, lo que se denunció después como una intervención preocupante de parte del FBI en las elecciones presidenciales. Pero esto es una persona que ha tenido una larga carrera y especialmente una importante reputación y mucha confianza de demócratas y republicanos, y por eso tal vez ha caído mucha sorpresa, Juan Carlos, el hecho de que pues se haya dado este despido intempestivo el día de hoy. Pero hay que destacar, fue un héroe para los demócratas cuando impidió que el entonces secretario de Justicia Ashcroft, quien estaba convaleciente, firmara un documento. Él físicamente se quedó en esa habitación de hospital para impedirlo. Pero una vez revela la investigación sobre Hillary Clinton, pues dejó de serlo y se ha hablado sobre su participación en política. Hasta hace poco Hillary Clinton lo responsabilizó de su derrota. Vamos a ver la carta del presidente Trump, qué dice, y a tener alguna de la reacción que se da hasta el momento, por ejemplo, las declaraciones de otros senadores. Esta es la carta, acompañada de otras del secretario de Justicia Jeff Sessions y del vicesecretario Rosenstein, que respaldaban la sugerencia de despedirlo. Estos son algunos de los apartes de la carta. Dice: he recibido la carta que adjunto del secretario de Justicia de Estados Unidos y del secretario adjunto de Justicia, en la que recomiendan su destitución como director del Buró Federal de Investigaciones. He aceptado su recomendación, por lo que usted queda liberado de sus mociones con efecto inmediato.
parte del contenido de la carta. Es importante que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que pueda restituir la confianza que es vital para la misión de las fuerzas del orden. También dice en esta misiva el presidente Trump, aunque usted personalmente en 3 oportunidades me ha dicho que no estoy siendo investigado, dice el presidente Trump en esa carta que ustedes ven ahí, de todas maneras siento la necesidad de tomar este cambio. Dan Restrepo, aquí en Washington, dice el senador Tim Kaine, compañero de fórmula de Hillary Clinton a través de su cuenta de Twitter, dice, el despido de Comey por parte del presidente Trump demuestra lo asustado que está el gobierno sobre la investigación sobre Rusia. ¿Cómo se presenta este despido para que no sea interpretado de forma política cuando la razón que se da es una que difícilmente creen demócratas o republicanos, que es ese anuncio de julio del año pasado? Esto es la complicación de la situación en la cual nos encontramos. Es que es muy difícil para este gobierno hacer cualquier cosa que tiene que ver con las investigaciones de los posibles vínculos entre la campaña del entonces candidato Trump y los servicios de inteligencia rusos. Entonces tienen el dilema, si lo quieres decir de esa manera, de cualquier cosa que hacen en este momento va a ser difícil de interpretar fuera de ese ámbito. Y creo que abre más y más espacio, y lo vamos a ver más y más llamados a una investigación verdaderamente independiente. Creo que es la única salida en este momento que puede separar la investigación, separar estas tomas de decisiones de lo que del contexto en el que están ocurriendo. Bueno, Dan Restrepo nos acompaña desde Washington. Tenemos esta noticia de último momento para quienes se unen a esta emisión de Directo USA. Ahí ven ustedes a James Comey, exdirector del FBI. Había sido confirmado en 2013 por el Senado. Apenas un voto en contra, el del senador Rand Paul. Pero hoy fue despedido, aunque es confirmado por un periodo de 10 años, pues en este caso sirve a discreción del presidente, y el presidente decidió que ya no es más el director del FBI. Vamos a la pausa, vamos a regresar con más de esta noticia.